muchísimo gusto poder iniciar este noticiero profético con el tema Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Es muy importante, con tanta confusión que existe escatológicamente o hablando acerca de las profecías bíblicas, ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿Cuándo realmente va el anticristo a hacer su aparición? ¿Cuál es la primera señal para que realmente el anticristo pueda iniciar su etapa en la que los primeros 3 años y medio de la famosa 70 semana de Daniel o los 7 años de la tribulación va a iniciar realmente sus actividades? Y es muy importante también, al venir al libro del Apocalipsis, comprender claramente que en la introducción de los sellos de los 4 jinetes del Apocalipsis vamos a poder entender la cronología. Esto es importantísimo porque la cronología la han hecho una ensalada completamente del chef, las personas que han tratado de interpretar el libro del Apocalipsis, y vamos a entender esta cronología de la semana 70 de Daniel, o estos 7 años que contiene precisamente el capítulo 4 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, donde encontramos las 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, o sea, 21 juicios que vienen sobre el mundo que corresponden a lo que se llama, o a la terminología, la ira de Dios, la ira de Jehová, la semana 70 de Daniel o la tribulación y la gran tribulación. Entonces vamos a ver también el tiempo de los juicios y el tiempo para la aparición, como acabamos de mencionar, del anticristo. La mayor parte de la comprensión actual acerca de este tiempo de los juicios de Dios es el hecho que la mayor parte de las veces se desconoce completamente el carácter de Dios y la pecaminosidad humana. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que puedan venir estos juicios tan terribles de Dios sobre el mundo? ¿Que acaso Dios no ama a la humanidad? ¿O Dios es un Dios cruel, etcétera, etcétera? Y esto es realmente por ignorar el carácter de Dios y su santidad. También existe una tremenda ignorancia de los objetivos que Dios quiere alcanzar y la manera como los poderes de las tinieblas actúan en el mundo. La Biblia nos revela que Dios es un Dios único, es un Dios santo, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, pero también dice Romanos 11:22, mirad la bondad y la severidad de Dios. Entonces no nos olvidemos que solamente Dios es bueno, paciente y misericordioso, sino que también es un Dios justo, y la misma justicia de Dios le impele a Dios a recompensar o a castigar el mal. De acuerdo al capítulo 9 del libro de Daniel, versículo 27, 7 años fueron asignados, fueron determinados en el plazo que Dios le dio mediante el envío del ángel Gabriel al profeta Daniel hace aproximadamente 2600 años, que Israel iba a atravesar los últimos 7 años del programa de Dios bajo lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Y son precisamente estos 7 años los juicios que son descritos en el libro del Apocalipsis, pero que vamos a iniciar estudiándolos al principio de los primeros 4 jinetes del Apocalipsis, o los primeros 4 sellos que Jesucristo comienza a romper para poder describir y revelarnos lo que va a pasar en la humanidad. Pero, ¿de qué manera el anticristo va a tratar de violar este pacto de 7 años que va a realizar o a confirmar con la nación de Israel y además con muchos otros pueblos? Bueno, vemos nosotros que cuando el anticristo llegue a los 3 años y medio de la tribulación, va a romper lo que él confirmó, va a violar completamente el pacto, y ese hombre que se iba a postular como un protector, como alguien que iba a cuidar a los judíos, como alguien que les iba a decir al mundo musulmán,
no se metan con el pueblo judío, como alguien que iba a permitirles a los judíos reconstruir el templo, porque recordemos que no va a ser hasta que el anticristo entre y surja en el mundo, que él va a ser el que le va a permitir al pueblo judío reconstruir el templo. De otra manera, hay una imposibilidad muy grande de que el templo sea reconstruido. Por ejemplo, si ahorita el gobierno de Israel votaran porque reconstruyeran el templo, se echarían al mismo pueblo encima, porque el mismo gobierno de Israel está consciente actualmente que si tratan ellos de sacar a los musulmanes de la mezquita de Omar o de la cúpula de la roca, donde se encuentra actualmente el monte del templo y donde fue construido arriba del templo original del judaísmo, entonces estallaría una tercera guerra mundial, pero sin ningún lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el mundo musulmán, estamos hablando ya casi más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo, más de 1.500 millones se sublevarían, se levantarían en contra de Israel, y eso desataría una guerra de una forma irremediable. Así que no hay tal cosa, ¿verdad?, como tantos comentarios que han surgido, que a lo mejor el presidente Trump va a permitir que se reconstruya el templo. Eso no es bíblico. Son especulaciones, son filosofías, son teorías que muchas personas están tratando de llevar a cabo simplemente para mantener el público o para mantener la atención en sus programas. Muy bien, veamos nosotros una cosa muy importante en el libro del Apocalipsis antes de iniciar este estudio. En el capítulo 1, versículo 19, se nos da una pista, la principal pista de todos los 22 capítulos del Apocalipsis. Se nos da una pista, se nos da, podríamos decir, una clave para que podamos entender la cronología del libro del Apocalipsis. Y esta pista o esta clave nos la da la misma persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice así: escribe las cosas que has visto. Es Jesús dictándole al apóstol Juan lo que tiene que hacer. Juan, escribe las cosas que has visto, pasado, las que son presente y las que han de ser después, desde luego de las presentes, después de estas. Entonces, claramente el libro del Apocalipsis está cronológicamente edificado, está de una forma descrito en las cosas del pasado, que es el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, donde inicia el libro con la aparición de Jesucristo al apóstol Juan, y después de que ya esta aparición y Juan ve a Jesucristo en un carácter glorificado, ya no ensangrentado como acabó en una cruz, sino con un cuerpo radiante, glorioso, con un cuerpo perfectamente hecho para ahora vivir por toda la eternidad. El capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis es la época que Pablo describe como la época presente. Escribe las cosas que has visto y las que son, que es la época de la iglesia en la cual nos encontramos, que describe las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis. Y luego encontramos en tercer lugar, y las cosas que han de ser después de estas. Ya el capítulo 4 en adelante, la iglesia no la volvemos a encontrar en todo el libro del Apocalipsis. Claro que encontramos palabras como los santos, etcétera, etcétera, los que fueron perseguidos, los que van a ser muertos como mártires, que van a ser personas que se van a convertir durante el tiempo de la tribulación, y también, ojalá que sean millones de personas que cuando el arrebatamiento venga y desaparezcamos del mundo, cuando venga Jesús por nosotros en el aire, millones de personas queden, muchas de las que iban a las iglesias, y en el tiempo de la tribulación, al caer estos juicios, se conviertan a Jesucristo, porque entonces cobrarán conciencia. Dios mío, era verdad que iba a venir un rapto, era verdad que íbamos a desaparecer
millones de personas en el mundo, etcétera, etcétera. Y tal vez estas personas, muchas de ellas, durante el tiempo de la tribulación, se van a convertir. A esas personas, junto con los judíos, el anticristo son a las que él va a perseguir. Muy bien. Veamos pues ahora y entremos en materia e iniciemos este estudio en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Ojalá que muchos de ustedes que están viendo y que les gusta el estudio de la Biblia profunda, sistemática, que puedan realmente estudiar teología, tenga siempre una Biblia a la mano, abierta, ahí en tu casa, en tu recámara, tal vez en el hospital donde estás viendo este programa o en la sala de tu casa, no sé, pero es muy importante siempre cuando escuchamos una lección de la Biblia, pues tener una Biblia en las manos, una pluma, si es posible, una libreta o hojas para apuntar cosas importantes, y esta es la forma como realmente es un discípulo de Jesucristo. Dice el capítulo 6 del Apocalipsis, voy a leer los 8 versículos que cubren los primeros 4 jinetes, así se llama, del Apocalipsis, o los primeros 4 sellos que describen el inicio de todo lo que va a suceder durante el tiempo de la tribulación. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, es lo mismo, bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Vamos a comenzar pues con estos primeros versículos y con estos 2 primeros sellos del Apocalipsis. Antes, recordemos algo importante. En el capítulo 5 del Apocalipsis, un capítulo anterior, se describe a Dios en el cielo con un libro en la mano. Y una voz comenzó a gritar en el cielo, a proclamar en el cielo, ¿quién es digno de abrir este libro? ¿Y quién es digno de poder realmente juzgar al mundo? En otras palabras. Entonces dice la voz en el cielo, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 3, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. O sea que no había ninguna criatura, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni los profetas, ni David, ni Salomón, ni los discípulos de Cristo, ni los apóstoles de Cristo, ni ningún papa, ni ningún santo, ni ninguna virgen, no había nadie. No existía en todo el universo nadie que se atreviera a abrir y romper los sellos que contenían estos 7 sellos en el libro del Apocalipsis. Finalmente, dice el versículo 4, que la reacción del apóstol Juan, cuando él oyó esto, yo comencé a llorar. Lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de tampoco mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero, como inmolado. En otras palabras, esta palabra inmolado significa que Juan vio en el cielo glorificado a Jesús. Lo vio primero en la tierra cuando se le apareció en el capítulo 1, pero aquí ya lo ve en el cielo, enfrente del trono de Dios. Y la palabra inmolado es una palabra que es espaso en el griego, que significa herido con un arma blanca, ya sea con una lanza, con un cuchillo, con una espada. Pero es la palabra que se usa
para una herida de arma blanca. Entonces, lo que Juan estaba viendo era que Jesús en el cielo tenía todavía las marcas de los clavos en las manos. Por eso lo describe como inmolado, que acababa de morir a través de un sufrimiento cruento, ¿verdad? Sangriento, que fue la forma como lo crucificaron. Eso fue lo que Juan vio en el cielo. Y dice la Biblia, tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vio y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono, y entonces en ese momento ya entramos al capítulo 6, donde es el mismo Señor Jesucristo el que toma el libro. Y acordémonos que en los tiempos antiguos las cartas se escribían en pergaminos como rollos y se hacían de esta manera. Entonces, alguien quería mandar un mensaje o una carta a un rey o a una persona, se envolvía de esta manera el pergamino o el papel en el que estuviera impreso, y entonces regularmente se ponía un sello de cera y la persona con su anillo le ponía el anillo arriba de la cera para que pudiera la persona que recibía el recipiente de la carta o del mensaje saber que provenía de la persona que se le estaba enviando, o sea, que no era una falsificación. Entonces, este libro que Jesucristo recibe tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Por eso se llaman los primeros 7 sellos del Apocalipsis, de los cuales vamos a estudiar los 4 primeros que están involucrando a 4 jinetes o los jinetes del Apocalipsis. Entonces Jesucristo quita el primer sello y aparece lo que vamos a ver, el caballo blanco, levanta el segundo sello y aparece el caballo bermejo, quita el otro sello, aparece el caballo negro, y el cuarto sello que quita, aparece el caballo amarillo o un caballo pálido, que están describiendo los primeros juicios de Dios. Entonces, esto es para que tengamos un poco de comprensión de cómo Cristo comienza a abrir. Él comienza a abrir y a romper esos sellos. El primer sello describe, dice la Biblia, capítulo 6, versículo 1 y 2, vi a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Pongamos atención y mucho cuidado con cada palabra que se describe aquí, porque es muy importante. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Estos caballos del Apocalipsis, la Biblia los describe ya con mucha anticipación en el antiguo libro del profeta Zacarías. Ya estos caballos vemos nosotros y vamos a entender por qué se presentan estos 4 jinetes montados en 4 caballos. Esto es importante de comprender. En el capítulo 1 del profeta Zacarías dice el versículo 8 al versículo 10. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en las honduras y detrás de todo de oro, con un depósito encima. Perdón, ya me brinqué, es el capítulo 1 de Zacarías, versículo 8, el cual estaba en los mirtos que había en las honduras y detrás había caballos alazanes, overos, que son tipo como pintos, la palabra overos es pintos, y caballos blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Entonces aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos, veamos cómo el mismo jinete que montaba el caballo, que es en esta ocasión la misma persona de Jesucristo, dice, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Estos caballos que comenzamos a verlos ya en el Antiguo Testamento, vemos que los jinetes son enviados a recorrer la tierra, y después ya tenemos que ver claramente, ¿verdad? Porque el versículo 11 describe a Jesús
Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Esto nos habla de una forma inequívoca que este primer jinete era Jesús. En el capítulo 1 del profeta Zacarías, versículo 8 al 10, mostrando de qué forma él estaba involucrado ya también en la supervisión del cosmos de su Padre Celestial. Pero veamos ahora también el capítulo 6 de Zacarías, otra vez la acción de estos caballos desarrollando las mismas actividades del capítulo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Este es importante porque el bronce es el símbolo del imperio griego en el capítulo 7 del libro de Daniel. Así que no aparece ningún metal, ningún número en la Biblia, ninguna palabra sin que tenga un trasfondo y un significado espiritual interpretado dentro del mismo contexto de las Sagradas Escrituras. Entonces vi a un caballo, a 4 carros que salían entre 2 montes y eran de bronce. El primer carro tenía caballos alazanes, o sea, cafés. En el segundo, caballos negros. En el tercero, caballos blancos. En el cuarto, caballos overos, que son los caballos pintos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de representarse delante del Señor en toda la tierra. Desde luego que tienen que ser forzosamente entidades espirituales para presentarse delante de Dios, ¿verdad? Un caballo no se va a presentar delante de Dios, ni un jinete inimaginario se puede presentar delante de Dios sin tener un propósito espiritual. Y es importante porque la palabra viento es la palabra ruach, R-U-A-C-H, la CH en hebreo se pronuncia como una J, ruach, que significa espíritus. Entonces, estos 4 espíritus de los cielos era lo que estaba representado con estos jinetes. Con estos antecedentes tenemos ya una base teológica, bíblica, un poco más estable para poder regresar y continuar estudiando los 4 jinetes del Apocalipsis en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Y continuamos viendo nosotros que este caballo blanco, el jinete que lo montaba, dice la Biblia, tenía un arco. Es importante que veamos que traía un arco, pero sin flechas. O sea, está simbolizando este primer caballo, este primer jinete del Apocalipsis, en este primer sello, que es el símbolo de la persona del anticristo. Y además es importante porque dice que tenía también una corona. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, hay 2 tipos de coronas. Hay una que se llama la corona estéfanos y la segunda diadema. Son las 2 palabras griegas para corona. Muy bien. La palabra estéfanos era como una cosa, como una guirnalda que se les ponía a los atletas en las Olimpiadas cuando ganaban los que tiraban la flecha o los que tiraban la lanza o los que tiraban el martillo. O sea, el que ganaba en alguna área del deporte se le daba al final, subía como un montecito que se llama el bema, en el griego, que era como un montecito donde estaban los jueces de las Olimpiadas, y se les daba simplemente una corona que implicaba, o una guirnalda que implicaba que habían vencido. Esta es la razón por la cual la persona que representa el caballo blanco no puede ser Jesucristo, porque he oído, ¿verdad? He leído algunos libros y comentarios que es Jesucristo el caballo blanco, porque en el capítulo 19 de Apocalipsis aparece Cristo regresando al mundo en un caballo blanco. Pero si vemos en el capítulo 19 de la Biblia, claramente, y nos damos cuenta y vamos a descubrir que la corona que Jesucristo porta en el capítulo 19 es la corona diadema.
que es la corona de los reyes. Entonces había coronas para los vencedores y coronas para aquellos que gobernaban, que tenían súbditos y que tenían un gobierno. Entonces es muy diferente los dos tipos de coronas. Aquí vemos que se le da esta corona al anticristo y vemos nosotros que realmente el centro del programa de Dios es Israel. ¿Cómo lo podemos saber? Porque la Biblia nos muestra claramente en el primer libro de los Reyes. Esto es importante porque si no situamos a la nación de Israel en el centro del programa de Dios, pero de una forma específica la ciudad de Jerusalén, no vamos a entender las Sagradas Escrituras. Esto es importantísimo para estudiar la Biblia. Todo gira en la Biblia alrededor y las naciones de Israel o de la ciudad de Jerusalén. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 14, primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 21. Esto es importante porque si no lo podemos entender, pues nunca lo vamos a comprender, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 7. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Vemos nosotros también en segunda de Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo 4. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová había dicho, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha escogido este lugar geográfico para que sea de una forma específica Jerusalén, el centro de las actividades aún futuras en el gobierno eterno de Dios. Porque en Jerusalén vamos a vivir en el reino milenial, en el reino mesiánico, y después del reino milenial viene la eternidad, bajando la nueva Jerusalén del cielo a la tierra. Así que es importante que nosotros entendamos antes de por qué Israel y por qué Jerusalén son tan importantes y cobran relevancia en el estudio de las profecías bíblicas. Muy bien, pero veamos también que estos 4 juicios que se inician con los sellos, que es la entrada del engaño o de una falsa paz del anticristo, porque al describirlo en la Biblia con un arco sin flechas, está simbolizando que él viene en un plan de peace and love, de paz y de amor. O sea, viene engañando al mundo como un pacificador. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la aparición del anticristo en el mundo, cuando comience a manifestarse, no viene como un guerrero, no viene como un político, viene como un pacificador, un arco sin flecha, tratando de engañar al mundo, que él trae todas las soluciones habidas y por haber, ¿verdad? Que el futuro va a iniciar una carrera política, pero no como un político, sino como un pacificador, y que él va a poder realmente solucionar problemas que actualmente no tienen solución ni políticos, ni económicos, ni militares, ni tampoco climáticos. Así que entra al mundo el anticristo como un héroe. Pero hay algo importante, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 14, en el Antiguo Testamento, encontramos también que estos caballos, ¿verdad? O que estos 4 juicios que estamos estudiando, que es el anticristo en caballo blanco como un falso pacificador. Número 2, viene después las guerras, viene después el hambre o las pestes y la muerte, que es el 4º caballo, el caballo amarillo. Estos 4 juicios ya los habían profetizado el Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dice el capítulo 14 de Ezequiel, versículo 13. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extenderé yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, escuchemos, hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Versículo 15. Y si hiciere pasar por ella bestias feroces por la tierra y las asolare, y quedare desolada,
de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Versículo 17, o si le trajare espada sobre la tierra. Y versículo 19, o si enviare pestilencia. Estos 4 juicios son los que encontramos coincidencialmente en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando, capítulo 6. O sea que ya desde el Antiguo Testamento se había estado profetizando de qué manera Dios iba a juzgar el mundo y los medios que Él iba a usar para juzgar el mundo. Ahora bien, entonces, una vez que podemos corroborar que entra el anticristo como un pacificador y que le da aparentemente victorias, finalmente el anticristo controlará al mundo, porque veamos nosotros que él va a usar la prosperidad como un engaño para poder realmente creer que está llevando al mundo en un avance próspera, en un avance donde el mundo, pues ¿quién no está esperando actualmente un hombre o un político que lleve al mundo a estabilizar los precios de la gasolina, los precios de las bolsas de valores en Wall Street, que llegue a estabilizar una moneda, etcétera, etcétera? El mundo espera de una forma ansiosa a alguien que pueda no solamente traer la paz, sino también la prosperidad. Veamos qué es exactamente lo que se escribe acerca de la persona del anticristo. Dice la Biblia en Daniel 8, versículo 25, con su sagacidad, está hablando de la persona del anticristo, hará prosperar. Esta palabra saleach se escribe en el hebreo, es la palabra que se usa para prosperar o para llevar a cabo algo que pueda elevar el nivel de vida de una persona. Con su sagacidad, o sea, será una persona tan inteligente, una persona, ¿verdad?, tan ávida para poder controlar y manipular a las gentes, que va a usar la prosperidad y el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá. Claramente nos habla que el anticristo surgirá exactamente como surgió Adolfo Hitler en la Alemania nazi, engañando, prometiendo prosperidad y solucionando todos los problemas de los seres humanos. 85, 90 millones de alemanes. Estamos hablando de alemanes, abogados, químicos, filósofos, escritores, ingenieros, arquitectos. No estamos hablando de 80 millones de personas incultas, personas o indígenas. 85, 90 personas preparadas. Era Alemania la cuna de la música, de la intelectualidad en el siglo pasado. Estas personas fueron engañadas durante casi los 5 años que duró la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 6 años duró la Segunda Guerra Mundial, fueron engañados. Y de esta forma el anticristo va a usar el mismo engaño como nosotros, como tú y yo que vivimos en el siglo XXI y seguimos siendo engañados. La última prueba fue la famosa pandemia, ¿no? Que el virus y que por acá, y aunque el virus existía, el famoso coronavirus, la forma como los gobiernos lo usaron para manipular, para controlar, para confinarnos, para robar nuestras libertades individuales, para asustarnos, para encarcelarnos, para hacernos que nos tapáramos la boca, que priváramos de oxígeno a los niños, de la misma forma que después se descubre, ¿verdad?, que fue una cosa irrelevante, donde se violaron las leyes de la biología, se violaron las leyes de la genética, se violaron las leyes de Nuremberg, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, que se prohibía que ningún médico, nadie ni ningún hospital obligara a nadie a ponerse ni una inyección, ni tomarse una medicina, sin el conocimiento de tu corazón y de mi corazón. Ninguna persona podía aceptar nada. ¿Y qué pasó en la pandemia el 2020 del siglo XXI? Pues que comenzó la gente, ¿verdad?, a ser obligada, pues te pones la vacuna o no te subes al avión, o te pones la vacuna y no te subes a ese barco, o te pones la vacuna y tus hijos no entran a la escuela. Se nos manipuló, se nos controló, se nos obligó de una forma sesgada, de una forma
completamente engañadora y caímos, ¿verdad?, como los borreguitos en la trampa. El ser humano va a continuar siendo engañado, porque esta es la naturaleza del ser humano. Como dice el dicho, las personas que no aprenden en la historia están condenadas a repetir la historia. Y esta es la historia del ser humano. Muy bien. Ahora pasemos en segundo lugar al caballo rojo en Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió el otro caballo bermejo, que es caballo rojo, y al que lo montaba, le fue dado poder, le fue delegado un poder de quitar la tierra, la paz, y que se mataran unos a otros, y se le dio una grande espada. Perdón. El anticristo, como hemos visto, va a entrar al mundo como un pacificador, ¿verdad? Paz y amor. Yo quiero proteger a Israel, reconstruyan su templo, el mundo islámico, no se metan con Israel, el mundo lo va a admirar, porque esto jamás nadie lo ha podido llevar a cabo. Han entrado tratados diplomáticos, tratados de paz, tratados políticos de presidentes para tratar de promover la paz o lograr la paz en el Medio Oriente, o que ya la mezquita de Omar esté en manos de los judíos. Nadie ha podido. Desde 1948, que fue Israel recobrando su nación por primera vez en la historia, después de casi 2000 años, nadie ha podido lograr la paz. Pues este individuo lo va a hacer. Y después de que entre como un pacificador con un programa de paz, protección y prosperidad, muy pronto va a cambiar su arco sin flechas por la espada de la guerra. La palabra espada en la Biblia, siempre que la veas, simboliza la guerra. El caballo rojo siempre también está asociado en la Biblia con el terror, con la sangre, con la guerra y con el dragón. Veamos Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, escarlata, o sea, un dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Vemos también en Apocalipsis 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía cabezas y 10 cuernos. Vemos pues que el color rojo está asociado no solamente con la sangre, con la guerra, pero también con los enemigos de Dios, como es el anticristo, como es el diablo, Satanás, el dragón, y como será el sistema religioso que surgirá después del gobierno del anticristo o en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Así pues que es muy importante, que no cabe duda, pues las guerras han formado parte de toda la historia desde el inicio de la humanidad, desde que Caín mató a Abel, cuando no había nadie en la tierra, completamente despoblada, 2 seres humanos, no había tractores, no había caballos, no había nada más que 2 seres humanos, Caín y Abel. Pues Caín tuvo envidia, tuvo coraje, tuvo celos de su hermano Abel y lo mató. Él fue, dice el Señor Jesucristo en Juan 8:44, que el diablo ha sido asesino y criminal desde el principio de la humanidad. Y así toda la Biblia describe el origen de las guerras dentro de nuestra propia naturaleza. Dice, por ejemplo, aquí en el libro de Santiago, capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? La Biblia nos está explicando cuál es este propósito por el cual el ser humano no ha dejado de pelear. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, en Suecia, se calcula que de los casi 6,000 años de historia, damas y caballeros que nos están escuchando, después de los casi 6,000 años de historia han habido 25 años de paz nada más.
O sea, toda la historia humana ha sido escrita guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. Los psicólogos, los psiquiatras, los antropólogos, los paleontólogos, los arqueólogos se preguntan unos a otros continuamente, ¿pero qué le pasa? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago capítulo 4, y los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones. La palabra pasiones es una palabra que describe, ¿verdad?, los impulsos internos negativos con los cuales nacemos. Desde que nacemos vemos a los bebés, ya desde que nacen ya venimos ya en rebelión contra el mundo, venimos ya protestando desde que nacemos, ya gritando, quiero mi chupón, quiero acercarme a mi mamá y tomar mi lechita, y si me despiertan chillo, y si no me dan lloro, y no quiero este juguete, dice Juanito ya al año y medio, 2 años, y no quiero el tuyo, y escupimos y gritamos y comenzamos a tratar de controlar al papá y a la mamá y a los que nos rodean para que satisfagan nuestros deseos, ¿verdad? ¿De dónde vienen estos impulsos? Dice la Biblia, de vuestras pasiones, las cuales combaten, o sea, hay una lucha interna dentro de nosotros, que nosotros mismos estamos en guerra. El ser humano está en guerra contra sí mismo, y esta es la razón, si estamos en guerra, por lo cual somos tan autodestructivos. Le preguntas a una persona, ¿por qué fumas? Oye, el cigarro te va a acabar produciendo cáncer en la garganta, en el esófago, en la tráquea, te estás envenenando. ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué abusas del alcohol? El hígado se te va a descomponer, te vas a morir de una cirrosis. ¿Qué te contestan estas personas? Es porque me gusta fumar, porque me gusta emborracharme, porque me gusta drogarme. ¿Por qué dejas a tu mujer y te vas con otra mujer más joven y no respetas y no formas una familia decente? Pues porque quiero satisfacer mis pasiones. Nos damos cuenta que es exactamente lo que la Biblia describe. Y estas pasiones se describen o se manifiestan a través de la envidia, los celos, la amargura y el odio. Y esta es la razón por la cual dice la Biblia, codician y no tienen. Santiago 4:2, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar combatiendo y luchando porque no tienen lo que desean y porque no piden. Vemos que este es algo que nos impulsa el hombre a estar en lucha contra sus semejantes, hermano contra hermano, padre contra hijo, hijo contra padre, esposo contra esposo, ciudadanos contra el gobierno, nación contra nación. El mundo entero se encuentra en guerra. El ser humano se encuentra en guerra, él particularmente. Estamos tratando de parar las guerras entre Irán y contra Estados Unidos y contra China, cuando nosotros mismos estamos en guerra con nosotros mismos, y esto no va a tener su fin, la Biblia lo dice, hasta que no hagamos la paz con Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a detener nuestro estudio hasta acá. Vamos a continuar con el tercero y el cuarto sello. Les prometo que va a estar muy interesante y vamos a seguir inquiriendo, vamos a seguir investigando, vamos a seguir profundizando en las Sagradas Escrituras. Es maravilloso estudiar la Biblia, comprender la mente de Dios que nos explica el mundo, nos explica nuestra razón de existencia, la razón por la cual nos comportamos como nos comportamos, y no solamente la Biblia se queda con eso, sino que nos da también la medicina. Recuerden ustedes, durante la pandemia, el coronavirus los va a matar y esto y el otro, pero nunca recomendaron ninguna medicina. Y cuando se descubrió que la ivermectina y las otras medicinas que podían, el zinc que podía realmente curar y ayudar con el coronavirus, lo escondieron completamente. La hidroxicloroquina, la ivermectina, el zinc, lo escondieron, lo taparon. ¿Por qué? Porque el propósito del mundo, de las farmacéuticas y de muchos gobiernos, era eliminar por lo menos 500 millones de seres humanos. Y este propósito no está muerto, va a ser desenterrado. Ahorita estamos ya hablando de un antivirus y de
unos Andes y no sé qué tantas cosas que están otra vez tratando de surgir, de resucitar para comenzar a arrinconarnos, a justificar los confinamientos, el temor en los seres humanos, que es el que debilita, el ser humano debilita completamente la conciencia y además nos aleja muchas veces de la única roca y el único refugio que podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Así que la Biblia nos da la respuesta: Dios te ama, dice la Biblia. Dios no está enojado contigo, Dios te ama. Velo en la cruz con sus brazos extendidos, pagando nuestros pecados a través del derramamiento de su sangre. Él te ama y te quiere perdonar, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios, dice Romanos 6:23, es Jesucristo, ¿verdad? El cual nos da la vida eterna. Así que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, estando en la condición en la que tú te encuentras ahorita que me estás viendo, en la condición en la cual te puedes encontrar, si tú no te detienes y le pides a Jesús ayuda, Dios quiere tenderte la mano y decir: vengan a mí, todos ustedes los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él es la respuesta a todos los problemas del ser humano. No será el anticristo, no serán los gobiernos, no será la política, no será la medicina, no será la psiquiatría, no será la antropología, no será nada. El ser humano es incapaz de poder ayudar al ser humano. Esta ayuda tiene que venir de algo mucho más lejos, que algo que trascienda nuestra comprensión del mundo, que se llama Dios, que envió a su Hijo a pagar por tus pecados y por mis pecados en una cruz. ¿No quisieras tú en este momento invitar a Jesucristo a tu corazón? Simplemente dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy las gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, porque creo que resucitaste a los 3 días y que tú puedes darme ese cambio de vida, esa vida eterna. La información que recibimos de diferentes medios, pero ninguno de estos medios tiene la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, también es muy extraño y muy raro que pues como cristianos estemos prestando atención a tantas cosas, a tantas especulaciones, tantas hipótesis, cuando tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos ahora más que nunca estar atentos, porque alumbra el lugar oscuro en toda esta densidad que el mundo está viviendo actualmente. Muy bien. La Biblia profetiza claramente que el último dictador mundial, llamado en el Antiguo Testamento con diversos nombres, uno de ellos el cuerno pequeño, el asirio, el rey de Babilonia, y el Nuevo Testamento se le menciona como la abominación desoladora, el hombre de pecado, el anticristo y también la bestia en el libro del Apocalipsis. Y esto es muy importante porque el anticristo no va a actuar solo, va a tener como socio a otro personaje llamado en la Biblia el falso profeta, quien fungirá como su promotor o como su primer ministro de propaganda, y él es el falso profeta. Pongamos atención, no va a ser el anticristo, va a ser el falso profeta el que va a lanzar y a promover la marca del 666. Leamos esto en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Aquí está hablando del falso profeta. Del versículo 11 al versículo 18 de Apocalipsis 13 se trata del falso profeta. Dice así Apocalipsis 13, versículo 15: enfatizo, es el falso profeta, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara, e hiciere matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Recordemos que la marca del anticristo no va a estar aquí, como decían que eran las vacunas, va a estar claramente en la mano derecha o en la frente.
y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Muy bien. La marca de la bestia va a involucrar un aspecto económico mezclado con un componente espiritual. Y estas dos características van a trabajar unidas, por lo cual las vamos a examinar con mucho cuidado, con muchos detalles en este estudio. El intento de este estudio es que podamos establecer una clara comprensión de estas características para poder analizar claramente la persona del anticristo. Muy bien. En su ambición de convertirse en el Dios y en el promotor número uno de su religión que el anticristo va a inventar, como lo vamos a ver al final, este rey autoritario se va a levantar sobre un gobierno global, o sobre se le llama la Confederación del Mediterráneo, que estará formada por 10 naciones. Entonces tenemos que comenzar desde la A hasta la Z para poner todo muy en claro, para que ustedes no se confundan ni nos confundamos con todo lo que estamos oyendo. Vamos a comenzar en orden. Antes de que el anticristo surja en el escenario mundial, es importante que se formen 10 naciones, porque de estas 10 naciones surgirá el anticristo, de acuerdo a las profecías de Daniel, capítulo 7, versículo 8, versículo 9, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que no oigamos que se forma un G10 de 10 naciones, no podemos especular que Jared Kushner, que el príncipe de España, que el rey de Inglaterra, es el anticristo. Son meras especulaciones, hipótesis que no tienen ningún peso bíblico para nada. Entonces, una vez que podemos aclarar esto, vamos a continuar viendo que el anticristo va a tener 4 principales objetivos. El primer objetivo que el anticristo tiene que lograr para poder llegar al poder será el control militar. Veamos nosotros en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 y 2, estas palabras. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En primer lugar, el anticristo va a tener que lograr esta capacidad de ser un jefe o un militar o un general de generales que pueda tener un ejército, pues para poder lograr más adelante la supuesta conquista del mundo. Pero se va a presentar como un pacificador, como lo acabamos de ver en Apocalipsis capítulo 6, en el primer caballo blanco de los 4 caballos del Apocalipsis. Entonces el anticristo va a entrar al mundo como un pacificador. Lo vamos a ver también más adelante, firmando un tratado de paz por 7 años con el pueblo judío y algunos otros pueblos que se puedan unir a este pacto. Muy bien, para ello es importante que recordemos que los judíos en ese tiempo van a estar completamente desamparados. O sea, Estados Unidos ya no tendrán el apoyo de Estados Unidos ni de ninguna otra nación, al grado que van a tener que sentarse con este personaje que es el anticristo y que, como hemos visto anteriormente, va a ser el famoso Mesías que el mundo islámico está esperando. Dentro de la teología y la escatología islámica se anuncia que están esperando al 12º imán, o sea, el descendiente directo de Mahoma,
que en el siglo VI, en el siglo VII después de Jesucristo, murió y entonces se dividió el Islam en las dos ramas que se llaman los sunis o los chiitas. Entonces, principalmente la rama de los chiitas afirma que el Mahdi o el Mahdi, como le llaman en el inglés, va a surgir y va a ser el que va a reunificar el mundo islámico para poder establecer la ley Sharia en el mundo entero. Entonces, el anticristo para nosotros, los cristianos, va a ser para el mundo islámico su Mesías. Este es el falso, por eso se llama un falso tratado de paz o un tratado con la muerte, con el infierno, de acuerdo a Isaías 28, que también ya lo hemos estudiado profundamente. Entonces, en segundo lugar, pues va a necesitar expandir su control militar por todo el mundo para que él pueda realmente ubicarse después de 3 años y medio, que este pacto va a durar porque lo va a violar a los 3 años y medio. El anticristo iniciará hasta los 3 años y medio de los 7 años de la tribulación o de la semana 70 de Daniel, va a iniciar a los 3 años y medio su gobierno, y es cuando comienza a tomar control de las 10 naciones que ya estaban formadas. Entonces primero se van a formar las 10 naciones y después estas 10 naciones le entregarán al anticristo su poder. Veamos esto en el capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 23 y 24. Dice así: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Vamos a detenernos y vamos a explicar poco a poco lo que acabamos de leer. Cuando el mundo llegue al colmo de sus pecados, que creemos sin ningún lugar a dudas que estamos en un punto en la humanidad donde realmente ya la enfermedad mental de los gobernantes, de los artistas, de los filósofos, escritores, músicos, etcétera, etcétera, ha llegado a un caos total, donde ahora se está enfocando la destrucción principal de los niños, tratando ya de entrenar. Hay escuelas ya de niños drag o de drag queens, niños, enseñándoles ya a poder cambiar de sexo, etcétera, etcétera. El mundo ha llegado al colmo. Muy bien, en este punto de la historia, donde nos encontramos, es el caldo de cultivo exacto para que pueda comenzar ya a surgir el anticristo, o las plataformas que van a pavimentar el camino para su surgimiento. Por eso dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. El mundo llegó al colmo en los primeros 1500 años después de Adán, al principio de la humanidad, por lo que Dios tuvo que intervenir con el diluvio universal. Lo vemos esto en Génesis 6, 7 y 8. Llegaron al colmo donde la perversión genética de los famosos gigantes, que también tengo otra serie que estoy dando, la pueden ustedes buscar en YouTube, los gigantes en el mundo de Noé, y pervirtieron completamente la genética de los hombres, de los animales y de las aves. O sea, el mundo tuvo que llegar a un punto donde Dios tuvo que exterminar seres humanos, bestias y aves también. Entonces, impresionante. Así que pues es uno de los primeros puntos de la historia o eventos donde Dios tuvo que borrar completamente la humanidad para volver otra vez a restaurar la humanidad con 8 personas que fueron Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de los 3 hijos de Noé. Posteriormente vemos también en Génesis capítulo 17 al 19 de qué forma las ciudades de Sodoma y Gomorra se pervierten de tal manera que Dios tiene que intervenir por segunda vez, borrándolas completamente del mapa. Así que vamos a ver nosotros que cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando Dios en su capacidad
de omnisciencia y sabiduría determina que el mundo no puede ya continuar, es cuando Dios va a intervenir. Dice a continuación, Daniel 8:23, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta palabra enigma es la palabra hebrea chira o chira, que significa una persona que tiene dichos o máximas difíciles para poder resolver. O sea, el anticristo va a ser experto en resolver y entender los enigmas, los problemas del clima, los problemas de la política, los problemas que existen actualmente religiosos, en fin. Esta sabiduría sobrenatural diabólica va a hacer que el mundo, vamos a verlo más adelante, lo vaya a adorar. Entonces, dice a continuación en el versículo 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El poder, la sabiduría, la inteligencia de este personaje no van a ser de su humanidad. Va a ser una persona completamente poseída por Satanás, por un principado satánico que lo va a usar como un avatar, como un instrumento meramente para poder manifestarle al mundo que es un ser sobrenatural. Y dice a continuación, y prosperará, causará grandes ruinas, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Durante este tiempo de los 7 años de la tribulación va a haber una cantidad inmensa, un avivamiento donde miles de personas se van a convertir por medio de la predicación de los 144,000 judíos y finalmente de los 2 testigos que Dios va a levantar casi al final de la gran tribulación. Así que Él va a perseguir a todas estas personas que no aceptaron el sello, ni tampoco quisieron adorarle, ni tampoco incluirlo en sus devocionales diarios. Así que va a ser una gran matanza, una gran masacre, y va a ser la más grande, principalmente que el Estado judío haya padecido en toda su historia. Y finalmente, el versículo 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, que nada más y nada menos es la persona del Señor Jesucristo. Será quebrantado, aunque no por mano humana. El anticristo, finalmente, dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, va a ser destruido con el resplandor de la apariencia y de la aparición de la segunda venida de Jesucristo en el Valle del Megiddo. Muy bien, entonces el primer objetivo del anticristo será el control militar, ¿verdad? Que comenzará poco después del arrebatamiento de la iglesia y concluirá a la mitad de la tribulación, y la segunda fase la va a llevar en los últimos 3 años y medio de la tribulación, que lo vamos a ver, ya será cuando él ya asiente, pueda estar ya satisfecho, organizado completamente su gobierno para entrar al mundo con lo que él va a engañar y con lo que él va a destruir a muchísima o a millones de personas, de seres humanos. Con un mundo en crisis, quedará preparada la plataforma para el establecimiento de un gobierno global totalitario. Esto es absolutamente lógico. Un ejemplo histórico es como este escenario se va a manifestar, pero en una escala mucho mayor, más grande, que fue como surgió el gobierno del nazismo o de Adolfo Hitler, de una Alemania con una economía completamente en ruinas, a una ruina y a una dictadura sangriente, a un gobierno totalitario. Esta bestia del futuro o el anticristo, al igual que Hitler, del pasado se presentará como la solución para todos los problemas políticos, climáticos, religiosos, militares, etcétera, etcétera.
Muy bien, veamos ahora el segundo objetivo del anticristo, poder político. El primero va a ser control militar y el segundo control político. Después de conquistar y destruir a muchas naciones, el anticristo va a tratar de formar un gobierno mundial con las 10 naciones que ya estaban establecidas. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 23 y 24, con estas palabras. Daniel 7, 23 y 24. Aquí se le está explicando a Daniel la visión que tuvo de las 4 bestias que representan a los 4 imperios mundiales que van a resurgir y que el anticristo va a volver otra vez a gobernar. Entonces dice, la 4ª bestia, que aparece como el imperio romano, pero modificado, debe ser un reino en la tierra diferente a todos los demás antecesores. O sea, el imperio romano surgió cuando venció a los griegos vencieron a los medos persas vencieron a los babilonios a los asirios y los asirios a los egipcios. Vemos de esta forma la sucesión de todos estos imperios mundiales de la historia. Entonces, el 4º imperio de Daniel en adelante es el imperio romano. Y los 10 cuernos, escuchemos esto, significa que de aquel reino, o sea, ¿de cuál? Está hablando del 4º imperio romano, que es el 4º de donde va a ser modificado, y de una de las áreas del imperio romano, porque estuvo en el Medio Oriente y en el África también, va a surgir el anticristo de la parte griega, cuando se dividió el imperio de Alejandro el Magno, que está en Daniel capítulo 8, en 4 partes, en Egipto, en Siria, en Turquía y en Macedonia. Entonces el anticristo surge de una de las 4 divisiones, de acuerdo a Daniel 8, del imperio griego, que es el área de Turquía y de Irak, la antigua Mesopotamia o la antigua Babilonia. Por eso se le llama el rey de Babilonia y también se le llama el asirio. Entonces, de ahí se va a levantar el anticristo y se le menciona como otro que se va a levantar diferente a los primeros. Entonces, vemos claramente que el anticristo va a surgir una vez que se formen estas 10 naciones y consolidará este poder completamente para poder entrar al tercer objetivo, que va a ser el control religioso. Entonces ya mencionamos el control militar, el control político, y el tercer objetivo será un control religioso. Los objetivos que acabamos de ver nos van a capacitar para poder entender que el anticristo va a convertirse en un gobierno autoritario, un gobierno totalitario, pero no el Dios pagano de este mundo. Para convertirse en el exclusivo gobernante del mundo, el anticristo va a requerir 2 cosas muy importantes. Primero, la ejecución de una super señal. Y en segundo lugar, la eliminación de todas las religiones competidoras. El evento sobrenatural o la super señal que lo va a consolidar para que el mundo ya no tenga absolutamente ninguna duda que es un ser sobrenatural, va a ser su resurrección. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 13, porque el anticristo va a sufrir un atentado que va a morir y va a ser un espectáculo de la gente. Imaginémonos, surge este hombre y de repente lo matan, pero de una forma extraordinaria el anticristo va a resucitar. Escuchémoslo muy bien y veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vamos a aclarar que aquí no está hablando de un imperio, aquí está hablando de una persona, porque se ha también comentado o se ha enseñado
que este es uno de los imperios que ha muerto en el pasado y que va a resurgir. Veamos claramente lo que dice la Sagrada Escritura. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad. Aquí está hablando del falso profeta, de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí no puede ser adorado un imperio, ¿verdad? O sea, el falso profeta cuando resucite el anticristo, va a hacer que el mundo lo adore, porque va a ser el ministro de propaganda y va a convencer al mundo pues que ese es un ser sobrenatural. Y luego dice el versículo 14 para confirmar que es un ser humano el que va a sufrir este atentado mortal y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, o sea, el falso profeta está mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La Biblia no se puede interpretar más que a través de la misma Biblia. Es la Biblia a la que dejamos hablar para que podamos nosotros ver claramente que esta super señal de la resurrección del anticristo va a ser una de las causas por las cuales dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, esta super señal, esta resurrección va a inclinar al mundo o va a convencer a la humanidad que realmente el anticristo es un ser sobrenatural. Porque qué impresionante que pueda el mundo convencerse de una resurrección cuando 2000 años antes el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11 resucita a Lázaro en medio de los fariseos. Oye, por favor, yo voy a un cementerio donde están enterrando a una persona y alguien le dice, levántate y salte, y la persona tiene 4 días muerta ya, como lo tenía Lázaro, y resucita, pues ¿quién no puede convencerse, verdad, que esta persona tiene poder sobre la vida y la muerte? Ahora, ¿cómo es posible que el mismo día, en Juan capítulo 11, Evangelio de Juan capítulo 11, los fariseos, que hubieran sido convencidos de que realmente Jesús tenía el poder sobre la vida y la muerte, el día que resucitó a Lázaro, planearon matarlo? Y no solamente a Jesucristo, también planearon matar a la misma persona de Lázaro. Pero aquí va a resucitar el anticristo y la gente, el mundo entero se va a inclinar creyendo que realmente es un ser sobrenatural. Muy bien. Y veamos en cuarto lugar, el cuarto objetivo que el anticristo tiene que lograr. Ya vimos el control militar, el control político, el control religioso, y al anticristo le va a faltar el más importante para su carrera, que será el control económico. Una vez que se haya apoderado como el Dios falso de este mundo, el anticristo va a tener 2 responsabilidades muy importantes. Una, la religiosa, que ya lo vimos, y el segundo, la fiscal o la económica. Será muy difícil pues mantener que una persona siga o tenga su devoción dedicada a este personaje que no provea por la comida, la habitación y la ropa del pueblo. El hambre provoca rebelión, lo cual es el resultado siempre, por la mayor parte de las veces, de las guerras. Por lo tanto, el anticristo tiene que proveer o deberá de proveer pues de comida, ropa y habitación a la gente, por lo que implementará un sistema económico global. El anticristo va a controlar finalmente al mundo
mediante la economía, como lo vamos a ver, que provea para todas estas necesidades. Este sistema económico que el anticristo va a implementar será el incentivo para motivar y animar a los comerciantes y a los empresarios y a los mismos políticos del mundo a participar en él. También tendrá que ser un sistema universal para que los gobernantes del mundo participen, por lo cual cuando caiga el mundo lo lamentará, como está escrito en Apocalipsis 18, cuando caiga la ciudad de Babilonia y cuando caiga este sistema comercial y cuando el anticristo pueda ya manifestarse como lo que él es, como el gran engañador de la humanidad, pues los comerciantes, todas las personas que a través del dinero, a través de los negocios, a través de la venta, compra y venta, etcétera, etcétera, vivían, van a sufrir el colapso económico más grande del mundo. Es como si una persona invirtiera todo su dinero en Wall Street en Nueva York, y de repente las acciones que tú tienes se van hasta el suelo y de la noche a la mañana te quedas completamente en la calle. Esto va a ser exactamente lo que va a suceder en el mundo cuando todo el mundo sea engañado, y cuando despierten de su pesadilla será demasiado tarde. Finalmente, esta economía global deberá ser gobernada por un régimen pues muy estricto, es lógico, ¿verdad? Porque el anticristo no va a permitir que este sistema tenga fugas o que tenga una armadura económica deficiente. El método que empleará el anticristo para poder monitorear y controlar la conducta de todos los consumidores que van a ser unidos a este sistema será mediante la implantación de una marca en la frente o en la mano derecha, como lo acabamos de leer. El falso profeta, que va a ser el personaje o el secretario de la propaganda, que fue Joseph Goebbels, el secretario de Hitler. El falso profeta será exactamente lo que Joseph Goebbels hizo con Adolfo Hitler. Va a ser su secretario de propaganda. Y va a ser este falso profeta, este líder religioso, el que va a promover la marca para que todo mundo esté marcado y que sin esta marca no pueda absolutamente nadie comprar ni vender. Ahora, ¿de qué manera podrá el anticristo lograr esta monumental tarea? Bueno, pues estamos, damas y caballeros, santos de Dios, en un tiempo en el siglo XXI, año 2026, exactamente en el tiempo en el que ya es posible que un solo hombre pueda controlar el mundo. Escuchemos esto. Hace 5, 10 años no podría surgir el anticristo. No había la tecnología, la inteligencia artificial que tenemos, los avances impresionantes en la genética, en la cibernética, que existen actualmente en el año 2026, en el siglo XXI. Pero ahora el mundo, y más con la inteligencia artificial que ha sido la cereza en el pastel, el mundo está listo y preparado ya para poder ser gobernado por una sola persona. Vuelvo a repetir, gracias al aumento del conocimiento y la tecnología con la que ya el mundo actualmente ha poseído. Veamos entonces, desde luego, que el anticristo va a usar pues todas las tecnologías modernas, ¿verdad?, para lograr estos objetivos. Entre ellos, en primer lugar, va a eliminar el papel moneda. Número 1, va a tener que eliminar el papel moneda para que él pueda, a través de este sistema de la marca el 666, controlar al mundo entero. Número 2, va a tener que facilitar el consumismo global. Número 3, va a tener que monitorear la conducta de los consumidores. Y número 5, va a tener que usar la inteligencia artificial y rastrear la conducta y los lugares de cada persona y de cada consumidor. Este sistema ya está en China. En China ahorita es una nación donde el gobierno sabe exactamente dónde vive
Chancaché y dónde vive fulano de tal y qué es lo que hace. Tienen un control impresionante a través de toda la tecnología que hay en los aeropuertos, en las estaciones de autobuses, los taxis. Bueno, en China este sistema ya es un control que no hay ningún chino, que el gobierno es el falso profeta el que va a implementar, el que va a propagar y el que va a obligar a la gente a que acepte la marca del 666 o la marca, como se llama comúnmente, de la bestia. Y dice así en el capítulo 13, Apocalipsis, versículo 15 al 18, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. En otras palabras, va a tener el poder para que esta imagen de la bestia, o sea, esta imagen se llama la abominación desoladora que mencionó el profeta Daniel y Jesucristo en Mateo 24, versículo 15, diciéndole a los judíos que cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan a los montes, principalmente los que están en la región de Judea y Samaria, que es actualmente se llama el Banco Oriental o la Cisjordania, porque iniciaría la persecución de los judíos de parte del anticristo. Entonces, cuando dice que el falso profeta se le permitió infundir aliento a la bestia para que la imagen hablara, va a ser tal vez una estatua pequeña del anticristo que va a ser puesta en el lugar santísimo, imaginémonos, del templo judío, porque el templo judío tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba el propiciatorio, los querubines, etcétera, etcétera, y la misma presencia de Dios. Bueno, pues en este lugar santísimo, donde el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se presentaba en el mes septiembre, octubre, más o menos de Tishri, que es el Yom Kippur, que es el día de la expiación, ahí el falso profeta va a colocar una imagen que va a hablar. Tal vez ahora con la inteligencia artificial lo podemos entender un poco más claro, pero ahí va a hacer que el anticristo esté propagándose su imagen al mundo entero para que la imagen hable y mande matar a todos los que no la adoran. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Vamos a ir con mucho cuidado para explicar esta marca del 666. No va a ser aquí, como decía mucha gente que cuando estaba siendo vacunada, ahora en la pandemia, pues creían que era la marca del anticristo. Ya los cristianos tenemos que tener un poco más de información y de más amplitud de conocimiento. Va a ser en la mano derecha o en la frente la marca del anticristo, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Muy bien. Habiendo estudiado hasta este momento los 4 principales objetivos que vimos en la primera parte de este noticiero del anticristo, que va a buscar el anticristo el poder político, el poder militar, el poder económico y el poder religioso para poder tener su base después de 3 años y medio de presentarse como un pacificador y comenzar ya la persecución, y el gobierno que él quiere establecer mundialmente va a necesitar este último objetivo, que es el sistema económico o el control económico, que será el más importante de su agenda, porque a través de este sistema económico, de esta implementación de una marca, va a lograr el anticristo controlar al mundo entero. Muy bien, el falso profeta, que va a ser el segundo de a bordo o la persona más importante para el anticristo, antes de imponer la marca, escuchemos, va a realizar lo siguiente. Va en primer lugar el falso profeta a hacer grandes señales. Versículo 13
del mismo capítulo 13 de Apocalipsis. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Está hablando del falso profeta. Número 2, el falso profeta va a supervisar la fabricación de la marca de la bestia. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, que le fabriquen imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. En tercer lugar, el falso profeta, de manera sobrenatural, como lo acabamos de ver, le dará un espíritu, claro que va a ser un espíritu demoníaco, a la imagen que va a poner en el lugar santísimo de la bestia. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento. Esta palabra aliento es la palabra neuma en el griego, de donde se traduce la palabra espíritu. Se le permitió infundir aliento para que la imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adoraran. Y en cuarto lugar, el falso profeta finalmente va a establecer y va a forzar la adoración mundial del anticristo. Dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, todas las clases sociales están involucradas, se les pusieron la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender más que el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666. Muy bien, para este tiempo, pues mucha gente ya se habrá convertido en seguidores del anticristo como resultado de su resurrección que vimos en la primera parte de este noticiero, y voluntariamente van a adorarlo. Dice Apocalipsis 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Sin embargo, habrá también otras personas que necesitarán más coerción para poder hacer lo mismo, y a estos seguramente se les va a dar un ultimátum, o sea, o adoran a la bestia o van a ser muertos, van a ser completamente decapitados, como lo vamos a ver que el instrumento que el anticristo va a usar va a ser la guillotina o la decapitación, porque es precisamente lo que hacen el Islam o los musulmanes para matar a las personas. Y la Biblia nos revela esto. Veamos el versículo 20 para respaldarlo con la palabra de Dios. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Juan vio las almas de los que les habían cortado la cabeza, decapitados. Esta palabra en el hebreo es pelequizo en el griego, que significa cortar la cabeza. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que todos aquellos que no acepten la marca, se les va a cortar la cabeza. Y aquí vemos que van a morir como mártires. Muy bien, ahora veamos los pros y los contras de esta marca. La marca de la bestia va a servir como una credencial de lealtad, o como una señal de devoción, o como un pasaporte para comprar y vender a todos los que la reciban. O sea, si tengo la marca,
voy a poder entrar a una tienda, hacer una transacción, comprar un carro, comprar comestibles para mi casa. No se va a poder hacer absolutamente nada más que el que tenga esta marca. Como vamos a ver más adelante, cómo va a ser esta marca y cómo va a ser implantada debajo de la piel. Entonces, esta marca pues va a tener algunos beneficios temporales para las personas que la acepten, pero también tendrá consecuencias eternas. Veamos algunos pros y contras de recibir esta marca. Veamos en primer lugar los pros, o sea, qué favores va a recibir la persona que recibe esta marca. Número uno, pues no se les quitará la vida. Van a sobrevivir durante el tiempo de la tribulación. Número dos, van a ser reconocidos oficialmente como adoradores del anticristo y mucha gente considerará un honor tener esta marca de pertenecer a este sistema o a esta afiliación y de ser llamados seguidores de la bestia. En tercer lugar, podrán comprar, podrán vender mercaderes dentro de esta economía. Y número 4, podrán obtener una identidad digital, una especie como de pasaporte individual que les va a dar acceso pues, a todos los servicios globales del comercio, así como a todos los servicios de salud, de seguros médicos, etcétera, etcétera, y de comercio. Sin embargo, recordamos las palabras de Jesucristo en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Estos van a ser los pros de las personas que van a aceptar la marca. Ahora veamos los contras de recibir la marca del anticristo. Muy bien, perdón. Esto es lo que ellos van a ser favorecidos, pero ahora veamos los contras que van a recibir. Número 1, pues no van a ser muertos, ¿verdad? Pero van al final a recibir úlceras malignas en los juicios de la primera copa, que es el último juicio del libro del Apocalipsis. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 16, que les pasará a todos los que recibieron beneficios, pero veamos al final, el que ríe al final, ¿verdad? Es el que gana, como dice el dicho popular. Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen. Veamos la primera consecuencia, que estos hombres que al principio parecían favorecidos, ¿verdad?, aceptando la marca, finalmente lo que les va a pasar. En segundo lugar, veamos en Apocalipsis capítulo 14 que van a ser atormentados después de esta vida con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios. Apocalipsis 14, versículo 10, versículo 9 y versículo 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno, vean la advertencia antes de los ángeles, va a haber ángeles que van a parecer que tienen micrófono, ¿verdad?, pero que no lo van a usar, pero la gente lo va a oír. Los ángeles van a anunciar: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En otras palabras, ninguna persona que haya aceptado a la marca se va a escapar del juicio final. O sea, me han preguntado, bueno, ¿y que alguna persona después de que sean marcados se puedan arrepentir? No, porque las personas que van a ser marcadas
no van a ser forzadas a ser marcadas para poder sobrevivir, pero va a ser algo que van a tomar esta decisión. O sea, una persona que acepte la marca en este tiempo, en este periodo terrible de los juicios de Dios, son personas que ya habían decidido no seguir a Dios. O sea que cuando se presenta la oportunidad, se venden, se prostituyen, pero finalmente, como lo acabamos de ver, sufrirán el fuego eterno de Dios. Y veremos que este tiempo mucha gente se habrá convertido en seguidores del anticristo como resultado de su resurrección y voluntariamente van a aceptar, adorar su imagen y recibir la marca. Sin embargo, también habrá otros que van a necesitar lo mismo, que van a necesitar un poco más de coerción y son los que finalmente se van a rendir y aceptar seguir al anticristo. Muy bien, ahora veamos nosotros finalmente en qué parte del cuerpo será puesta la marca de la bestia. Se ha especulado tanto que chips, que esto y que el otro, que si cuando el presidente Obama, recuerdan ustedes, en Estados Unidos mandó poner un hombre del Seguro Social con unos pasaportes para que pudiera todo el mundo ya ser controlado. Ahorita hay unos medios impresionantes de la tecnología. Tú llegas a un aeropuerto, ya no usas el pasaporte, te ponen ante una cámara y en tu cámara detecta tu imagen de tu cara. En los iPhones, en los celulares ya pones tu cara y te detecta tu cara, etcétera, etcétera. Hay cantidad de maneras actualmente para poder identificar a través de las pupilas de los ojos, etcétera, etcétera, a las personas. Pero veamos que la interrogante que existe es si la marca de la bestia, escuchemos esto con atención, la interrogante es la siguiente: si la marca de la bestia va a ser dentro o sobre la piel. ¿Va a ser sobre la piel o va a ser debajo de la piel? Esa es la interrogante. Lo que es claro es que va a ser colocada en la mano derecha y en la frente, pero va a ser impresa, ¿verdad? O sellada con algo, algún rayo láser, o será algo que se ha injertado con alguna aguja hipodérmica dentro de la piel. Pero, ¿de qué manera quedará esta marca grabada sobre la piel para que la gente pueda ir a una tienda y pues pasarla por alguna máquina, como ahorita vas a un supermercado y cada producto, ¿verdad?, tiene los códigos, los pasan bajo una luz las cajeras y marca inmediatamente el precio del artículo, y así de esta manera vamos nosotros, bueno, nosotros no, ¿verdad? Nosotros los cristianos no, o sea, vamos nosotros a ser librados de esta marca, porque no vamos a aceptarla, pero los que estén, en primer lugar, la iglesia ya no va a estar ni siquiera aquí en la tribulación, pero los que se conviertan en la tribulación en los 7 años van a aceptar esta marca y van a usar un aparato similar al que se está usando, supongo, actualmente en el siglo XXI. Es posible que esta marca, en primer lugar, sea injertada como un tatuaje, ¿verdad? Porque los tatuajes ya ves que te ponen como una pinza, ¿verdad? Como una jeringa y te comienzan a inyectar la tinta y se mete debajo de la piel, dentro de la piel en forma, ¿verdad? Podrá ser una forma de serpiente tal vez, no lo sabemos. Tendrá que ser visible esta marca. A la luz de todas estas preguntas que queremos contestar, ¿podrá la palabra griega que se usó para marca ayudarnos o apoyar la posibilidad de que será la inserción de una inyección o una aguja hipodérmica que contenga un chip dentro de la mano derecha o de la frente? Bueno, la palabra que se usó para marca es la palabra charagma, con CH como suena, charagma. Y esta palabra implica claramente algo permanente y algo que se injerta dentro del cuerpo o dentro de la piel. Dentro de todas estas posibilidades, esta es la más probable, que será injertada dentro de la piel como algo permanente y como algo imposible de eliminar. ¿Podrá una persona, como dijimos anteriormente, arrepentirse después de recibir esta marca?
No existe en la Escritura ninguna que apoye o que sugiera que una persona marcada tenga el tiempo, la posibilidad de quedar arrepentida y de haberla recibido de manera, como pudimos decir, no, pues es que a mí me obligaron, no va a haber tal cosa. La Biblia dice, Dios no puede ser engañado. Así que la intención del corazón es la que ve Dios. Y los que aceptaron la marca, la aceptaron porque ya estaban completamente decididos a no creer. Así como actualmente, en el año 2026 en que nos encontramos, en el siglo XXI, hay millones de personas en el mundo que ya han decidido, no importa que vean un milagro, no importa que venga un ángel y se les aparezca, han decidido no creer. Así será también en los tiempos de la tribulación. Hoy estamos entrando en una fase en el mundo donde las circunstancias están poniéndose bastante oscuras, religiosa, política, militar, filosóficamente, en todos los aspectos que podamos nosotros imaginarnos, y donde la sensibilidad de la gente se está perdiendo cada vez más y más y más. El carácter del ser humano se está degradando cada vez más. Dice en la segunda carta a Timoteo el apóstol Pablo, capítulo 3, debes saber, Pablo, que en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra peligrosos es la palabra griega chalepos. ¿Qué quería Pablo decirle a la gente con que vendrían tiempos peligrosos? Esta palabra se usa nada más 2 veces en todo el Nuevo Testamento en el griego, chalepos, y significa, es la misma palabra que se usó para el endemoniado gadareno. Imaginemos nada más, se usó con el endemoniado gadareno y se va a usar finalmente para las personas que actualmente están viviendo completamente alejadas de Dios. Tiempos peligrosos somos los que estamos viviendo, y esta palabra significa violentos. Otra vez vendrá una violencia impresionante en el mundo. Y finalmente vemos nosotros que una vez recibida la marca, la persona queda inmediatamente y automáticamente ligada al anticristo, y por ende su destino eterno queda sellado para siempre. Lo vemos en el capítulo 14 del Apocalipsis, para terminar, versículos del 9 al 11. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, a santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Gracias a Dios que todos nosotros, como cristianos que seguimos a Jesús, dice la Biblia que ya estamos sellados, ya estamos marcados con el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1 que en el momento en que recibimos a Jesucristo, Dios nos sella con su Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, verdad? El sello implica 2 cosas: posesión y protección. Cuando algún animal en el campo, por ejemplo un becerro, se le pone la marca del ranchero a la que pertenece, ese becerro significa que pertenece a don Juan Sánchez, y además si se pasa al terreno de otro rancho, la otra persona lo respeta porque tiene el sello de un rancho que no le pertenece a él. Así que nosotros los cristianos ya estamos sellados, y este símbolo implica que ya le pertenecemos a Dios, somos suyos, nos compró con su sangre preciosa.
Y además, este sello nos habla que estamos ya protegidos de los demonios y de los poderes espirituales de maldad, porque los demonios son los únicos que conocen claramente, y claro que los ángeles caídos también, quienes tienen al Espíritu Santo. Esto lo vemos en muchos ejemplos en la Biblia. Así que hay muchas personas que se dicen por afuera, con la apariencia de piedad, van a la iglesia, pero no tienen el sello del Espíritu Santo. No han nacido de nuevo. Y tú puedes aceptar a Jesucristo en este momento. Tú puedes en este momento que estás escuchando estas palabras ser sellado con el Espíritu Santo en tu alma, para que tú quedes apartado por toda la eternidad y podamos escapar, ¿verdad?, de la ira que viene sobre el mundo en estos próximos meses o años, no sabemos, pero estamos muy cerca del final de esta última generación. ¿Lo quieres hacer? Simplemente dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa. Creo que Jesucristo resucitó de los muertos a los 3 días y te pido que entres como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste estas palabras, loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul inside.